Muy bien. ¿Estábamos ahí? ¿Se puede ver o no? A ver, vamos a ver. ¿Ya se puede ver, muchachos? ¿Ya se puede ver, no, muchachos, para comenzar? Perfecto, comenzamos entonces, Verónica. Primera pregunta. ¿Verdad o falsedad? Muy bien, muchachos. Vamos a ver. Dice, el agente reductor es aquel que suministra electrones a la estructura química al medio. Eso es verdadero. Las reacciones de oxidación-reducción son las reacciones de transferencia. Verdadero también. Un ejemplo de reducción, verdadero. La alternativa es pregunta número 2. Una celda galvánica dice. La pregunta número 2 dice, una celda galvánica está compuesta por una serie de partes, las cuales de los nombres dados en la siguiente lista no pertenecen a los elementos de una celda galvánica. A ver, cuando hemos hablado de una celda galvánica, hemos hablado de un voltímetro. Hemos hablado de un voltímetro, hemos hablado de un ánodo, de un cátodo, hemos hablado de un puente salino, hemos hablado de un cable externo, ¿no? De todo eso hemos hablado, ¿sí o no? Entonces, a ver, ¿hemos hablado de un puente salino? Sí, sí es un elemento. Esto de acá sí es un elemento. ¿Hemos hablado de un ánodo y cátodo? Claro, ánodo negativo, cátodo negativo, verdadero. Ánodo y cátodo falso. Acá es falso. Energía eléctrica producida, energía externa producida. Media celda de oxidación, esto sí es verdadero. Acá también es verdadero. Muy bien. Ahora dice, energía eléctrica suministrada o producida. A ver, la energía eléctrica nosotros la producimos, se genera, tú no la suministras. Por lo tanto, esto es verdadero. Y esto de acá es falso.
Entonces pongamos, esto es falso, y esto también es falso. Por 2 sería la 3 y la 7. ¿Eh? Muy bien, sigamos. Pregunta número 3. Respecto a ser la y tiene la secuencia de verdad o falsedad. Claro, si es celdas electrolíticas, sí, pues. Si es celdas electrolíticas, sí. ¿Vamos? Muy bien. En ello ocurre reacciones redox, dice. En ello ocurre reacciones redox espontáneas. Claro, verdadero. El ánodo es de carga negativa y ocurre la oxidación, verdadero. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, verdadero. Ahí está. Pregunta 4. ¿Cuál es el potencial estándar de la celda galvánica? Vamos a ver el potencial estándar de la celda galvánica, muchachos. Muy bien. Muy bien, sigamos. A ver, vamos a hallar el potencial estándar. Según el diagrama, la oxidación es el zinc. El zinc se oxida. Y acá, la reducción, la plata se reduce. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, sigamos. El FEN, entonces, muchachitos, sería igual a el potencial de la oxidación más el potencial de la reducción. Pero como el que se reduce es la plata, la plata se copia igualito, nada más. La copia se copia igualito. Muy bien. Entonces, la reducción acá se copia igualito, 0,8.
Y el sin, esta es la reducción, le cambias de signo, pones más 0,76. Ahí está. Por lo tanto, el FEN, muchachitos, sería igual a, sumamos, 1,56 más 1,56 voltios. Ahí está. Ahí está, muchachitos. Pregunta 5. Vamos a ver. Muy bien. Siguiente. Oxidación. Muy bien, muchachos. Ya que es el hidrógeno. Listo. Y la plata disminuye. Muy bien. Entonces, estado de oxidación. El oxígeno, recuerda que el hidrógeno vale 0. Recuerda que la plata es 0,8. Entonces sería la suma de 0,80. ¿Sí? Entonces sería la alternativa D. Sería la alternativa D. Pregunta 6. Calcula el potencial estándar de reducción en voltios de la celda. Vamos a ver. Control B. Según el diagrama, el hierro se oxida. El hierro se oxida. Entonces acá el hierro se oxida. Y el estaño se reduce. El estaño se reduce. Ahí está. Ya. Entonces, muchachos, oxidación y reducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, mira, los datos que tengo acá es de reducción. Entonces, el estaño se reduce. Entonces, el estaño se mantiene, menos 0,14. Ahí está. Pero la oxidación, para llegar a la oxidación hay que cambiarle de signo. Más 0,44. Ahí está. Entonces, acá se resta. ¿Ves? Acá se resta. Esa resta más 0,30.
Muy bien, sigamos. Sigamos, muchachos. Sigamos. Potencial estándar. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ver. Según la reacción, el hierro se reduce. Según la reacción, el hierro se reduce. Entonces acá vamos a poner más 3. Ahí está. Y se oxida el yodo. Se oxida el yodo. Y acá ponemos yodo 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, la reducción se mantiene. Acá los potenciales que tenemos de reducción, acá, esto lo mantenemos. Esto lo mantenemos. No, perdón. El hierro lo mantenemos. El hierro porque se está reduciendo. El hierro lo mantenemos porque se está reduciendo. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos la oxidación. La oxidación es del yodo, pero acá es de reducción. Hay que cambiarlo al negativo. Menos 0,53. Ahí está. Y restamos. Acá sería 24. Está. Ahí está. Pregunta número 8. A ver. En la pregunta 8 tenemos... Muy bien, muchachos. Entonces acá, dadas las siguientes fracciones referidas a una celda galvánica, el plomo es un reductor más fuerte que el níquel y el cobre. A ver, ¿qué es un reductor? ¿Qué es un agente reductor? Es el que se oxida. Entonces el plomo tiene que tener el mayor potencial de oxidación o en todo caso el menor potencial de reducción, dependiendo de qué nos da. Mira acá, por ejemplo, todos son de reducción, ¿ves? Mira, todos son de reducción. Muy bien, entonces, si todos son de reducción, muchachitos, todos son de reducción, ¿estamos de acuerdo?
Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Entonces, acá todos son de reducción. Entonces, como les dije, un reductor es aquel que se oxida. Entonces, tiene que tener el mayor potencial de reducción. Pero como no nos dan, perdón, como les vuelvo a repetir, muchachitos, como les vuelvo a repetir, a ver, un reductor es aquel que se oxida. Entonces, tiene que tener el mayor potencial de oxidación. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, lo repito por última vez, el agente reductor es el que se oxida. El potencial de reducción es el que se oxida. Debe tener el mayor potencial de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Como les vuelvo a repetir, muchachos, el reductor es aquel que se oxida. Debe tener el mayor potencial de oxidación. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, como les vuelvo a repetir, el agente reductor es aquel que se oxida. Por lo tanto, en el potencial de oxidación tiene que ser el más alto. Pero como no tenemos potenciales de oxidación, buscamos el menor potencial de reducción. Y el menor, muchachitos, es el níquel. Por lo tanto, la primera es falso. ¿Ya? Muy bien. En la celda galvánica, en la celda galvánica, formada por electrodos de níquel y plomo, sus respectivas soluciones del níquel. Muy bien, en la celda galvánica formada por electrodos de níquel y plomo, en sus respectivas soluciones de níquel, es el ánodo y el plomo es el cátodo. Mira, níquel y plomo, níquel y plomo, níquel y plomo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos níquel y plomo. Si la celda está formada por níquel y plomo, ¿quién se reduce? El que tiene mayor potencial. ¿Quién tiene mayor potencial? El plomo tiene mayor potencial. Él se reduce en el cátodo. Está bien, el plomo se reduce en el cátodo y el níquel en el ánodo. ¿Estamos de acuerdo? Verdadero. Muy bien, sigamos. Muy bien. El níquel es el oxidante más fuerte. Recuerda, el oxidante más fuerte es aquel que se reduce. Y como tenemos potencial de reducción, tiene que ser el más alto. El níquel tiene potencial más alto, no tiene el potencial más alto. Por lo tanto, es falso. Y sería solo 2. Pregunta número 9. Pregunta número 9, muchachitos.
Pregunta número 9. En la tabla de Balcos indica la semicelda de reducción, mira, de reducción, que permite la siguiente celda galvánica que funcione en condiciones estándar. Si que funcione significa que la suma tiene que ser positiva. Como el níquel se está reduciendo, tengo que buscar uno que se oxide y que la suma sea positiva. A ver, el níquel se está reduciendo. A ver, me tienen que dar el potencial del níquel. A ver, ¿cuánto vale el potencial del níquel? El potencial del níquel de reducción es negativo, ¿ah? Negativo. Entonces necesito un potencial positivo más alto que 0,25. ¿Ya? Entonces necesito un potencial positivo más alto que 0,25. O sea, a ver, mira, ojo. El níquel se está reduciendo, o sea, este voltaje se mantiene. El níquel se está reduciendo, o sea, ese voltaje se mantiene. Entonces necesito una de oxidación. Necesito que la oxidación sea positiva y mayor que 0,25. Pero como seguro me están dando de reducción, entonces necesito un negativo menor a 0,25. Un negativo menor a 0,25. Y la respuesta es el simple. Mira, la respuesta es el sí. ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta es el sí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y la 10. ¿Qué dice la 10? De los siguientes potenciales estándar, señale alternativa correcta respecto a la formación de la celda galvánica. A ver, los dos son de reducción. Él es mayor y él es menor. Le cambio de signo, sería la suma, y la suma sale 1,24. 1,24. Así que la A no es. La plata se reduce, la plata sí se reduce, porque tiene el mayor potencial. Por lo tanto, es la B. Jovencito, ¿quedó claro hasta acá? Repito la 5. Repito la 5. Repito la 5. Muy bien. Repito la 5. Entonces, esta es la celda. Esta es la celda, ¿ya? Muy bien. Y tenemos el potencial de reducción de la plata. ¿Sí? Entonces nos piden el potencial de la celda. Entonces el potencial de la celda es el potencial de reducción de la plata más el potencial de oxidación del hidrógeno. Pero tienen que recordarse que el hidrógeno vale cero, así sea de oxidación o de reducción, vale cero. Entonces, cero más el de reducción, simplemente es el potencial de reducción de él, nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, el potencial de reducción es 0,8. Entonces la respuesta sale 0,8. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dime, José Antonio, el platino Josbel es un electrodo inerte, está colocado ahí como electrodo inerte, Josbel, nada más. ¿Sí? A ver, Gonzalo, profe, dice el más oxidante, ¿por qué se reduce más? El agente oxidante, Gonzalo, el agente oxidante es la sustancia que se reduce, por lo tanto tiene que tener mayor potencial de reducción, Gonzalo. Por ese concepto, escojo al que se reduce y al que tiene mayor potencial de reducción, ¿sí? Muy bien, siguiente pregunta. A ver, otra pregunta más que tengan. A ver. Repito la 9, ya. Repito la 9. Mira, con paciencia. Voy a repetir la 9. A ver, diré. Yo quiero que funcione esta pila. Profesor, ¿qué significa que funcione? Funcione significa que las reacciones ocurran de manera espontánea. ¿Y qué significa que ocurra de manera espontánea? Que el FEN, que la fuerza electromotriz de la celda sea positiva. Entonces, en esta parte derecha, el níquel se está reduciendo. Ah, el níquel se va a reducir. Entonces, muchachitos, la reducción del níquel me da menos 0,25 voltios. Entonces, como yo necesito la reducción y la oxidación, ya tengo la reducción, es menos 0,25. Ustedes son matemáticos. Yo quiero que sumándole al menos 0,25 me salga positivo. ¿Qué necesitas? Necesito un potencial de oxidación positivo mayor que 0,25, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Sí, profesor, necesita un potencial de oxidación positivo mayor que 0,25. Pero muchachitos, en la tabla no tenemos oxidación, en esta tabla tenemos reducción. Ah, como la reducción es de signo opuesto, si quiero positivo, simplemente voy a buscar un negativo cuyo valor sea mayor a 0,25 y el negativo es el signo. ¿Se entendió la 9? ¿Se entendió la 9? El FEM indica la fuerza electromotriz, o sea, la cantidad de corriente o voltaje que genera un voltaje, ¿sí? ¿Está bien? Profe, la 3 de la 8. A ver, la 3 de la 8. La 3 de la 8. Ya, muchachos, a ver. ¿A quién se le dice oxidante? Oxidante se le dice al que se reduce. Entonces, yo escojo al que se reduce, ¿no? Entonces, el que se reduce tiene que tener mayor potencial de reducción. Entonces, el níquel con el cobre, mira, el níquel con el cobre, mira, ¿quién tiene más potencial de reducción? El cobre tiene más potencial de reducción. Entonces, el cobre es más oxidante que el níquel. El níquel no es más oxidante que el cobre. Para que el níquel sea más oxidante que el cobre, el níquel tiene que tener un mayor valor que 0,34 y no lo tiene, por eso es falso. Ahí está la 3 de la 8. ¿Ya? Es bien difícil, Josbel, que salga cero. Es bien difícil que salga cero. Es bien difícil. Puede ocurrir, sí, Josbel, pero es bien difícil, ¿ya? Muy bien. Para poder acabar, vamos a ver algunos videos de pilas comerciales, ¿ya? Vamos a ver una celda de concentración, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver una celda de concentración, ¿ya? Claro, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Vamos a ver para culminar esta clase, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Funcionamiento de una batería de plomo. Ahí está. No puedo subir, ya chicos, ya no se pueden subir los ejercicios resueltos. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal muchachos? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de las baterías de plomo ácido. Pues bien, empecemos. La batería de plomo ácido es un dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de energía química y es capaz de liberarla cuando es requerido. Debemos entender cómo es que están formados los metales. En este caso, por ejemplo, el zinc. El zinc posee electrones libres que se mueven de manera aleatoria, desordenada, formando una nube electrónica. Es decir, el electrón puede moverse en cualquier dirección dentro del metal. El electrón no puede salir más allá de la superficie del metal. Si nosotros queremos sacar el electrón fuera de la superficie del metal, necesitamos una energía llamada potencial de extracción o también se le conoce con el nombre de función de trabajo. El electrón tiene carga negativa. Si nosotros extraemos un electrón de un elemento que en un principio es neutro, el metal queda cargado de manera positiva. Ahora, imaginemos
que tenemos otro metal al costado, en este caso el cobre. El cobre tiene un mayor potencial de extracción que el zinc. Estos difieren en aproximadamente 1 voltio. Es decir, que para extraer un electrón del cobre es mucho más complicado. Necesitamos mucha más energía. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros juntamos estos dos metales? La barrera en la interfaz desaparece y los electrones comienzan a fluir del metal de menor potencial de extracción hacia el metal de mayor potencial, quedando así de esta manera. Si nosotros separamos los metales, nos damos cuenta que el metal que perdió electrones queda cargado de manera positiva y el metal que ganó electrones queda cargado de manera negativa. Ahora bien, vamos a comprender la que es considerada la primera batería, y estamos hablando, por supuesto, de la famosa pila voltaica, la que fue inventada en 1799 por el inventor, valga la redundancia, Alessandro Volta. Y esta consta de dos electrodos, es decir, dos metales, cobre y zinc, que están en medio de una solución salina. Para evitar cortocircuito entre estos dos metales, que están con carga neutra, es decir, sin carga, se pone entre ellos materiales como madera, cartón, arcilla, tela, y estos son algunos de los materiales que utilizó Alessandro Volta para construir su pila. Ahora, si nosotros ponemos en contacto estos dos metales, debido a la diferencia entre sus potenciales de extracción, los electrones comienzan a fluir desde el zinc hacia el cobre, y esto emite luz sobre la física y la química. Este proceso se llama proceso de oxidación-reducción. Ahora vamos a por lo que venimos, la batería de plomo ácido. El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon. Únase hoy con una pequeña inversión de 250 € y comienza a ganar dinero en un día. Amazon, la historia de éxito. Comienza a invertir ahora. Es mejor dar amor a diario y no esperar a que lo diga el calendario. El tiempo pasa volando y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Esta batería está formada por dos electrodos o dos placas, una de dióxido de plomo y la otra de plomo. Estas placas están en medio de una solución ácida, también llamada electrolito, que está formada por agua en un 65% y por ácido sulfúrico en un 35%. Estas dos placas tienen una diferencia entre sus potenciales de extracción de 2.12 voltios. Eso quiere decir que si las ponemos en contacto, una corriente comenzaría a fluir desde la placa de plomo hacia la placa de dióxido de plomo. A continuación, vamos a ver el proceso de descarga de una celda y por lo tanto de una batería. Quiero que te fijes muy bien en la molécula de ácido sulfúrico, cómo se divide en dos iones. Pongamos en contacto las placas y los electrones comenzarán a fluir, arrojando luz en el foco. El ion sulfato de color amarillo provee electrones extra a la placa de plomo y el ion hidrógeno recepciona dichos electrones. Aquí se expresa la energía química de la solución. Revisemos
la parte izquierda de la pantalla. La placa positiva gana electrones, tal como se aprecia. A este fenómeno se le llama reducción, es decir, se reduce, y se le da el nombre de cátodo. La placa negativa cede electrones, es decir, se oxida. A este fenómeno, o a esta placa, perdón, se le llama ánodo. En la parte derecha de la pantalla vemos las reacciones que ocurren en las placas. En la placa positiva, cátodo, el dióxido de plomo reacciona con el ion hidrógeno y recepciona 2 electrones, formándose así óxido de plomo más agua. El óxido de plomo reacciona con el ácido sulfúrico presente en la solución, formando así sulfato de plomo más agua. En la placa negativa ánodo, el plomo reacciona con el ion sulfato, formando así sulfato de plomo más 2 electrones. Hemos visto el proceso de descarga. Una vez que se acaba la energía química de la solución, los electrones dejan de fluir y el foco se apaga, tal como apreciamos aquí, y en las reacciones la formación de sulfato de plomo en las placas. También se puede apreciar que la concentración de ácido sulfúrico ha disminuido y que la concentración de agua ha aumentado. Esto se expresa en una caída de la densidad del electrolito. Nota, cuando el electrolito o cuando la celda está completamente cargada, el electrolito tiene una densidad de 1.28 gramos por centímetro cúbico. Y cuando la celda está descargada, el electrolito tiene una densidad de 1.13 gramos por centímetro cúbico. Gracias a esto podemos saber el estado de carga de la batería midiendo la densidad del electrolito. Ahora veamos el proceso de carga que sucede gracias al alternador. Como nos damos cuenta, la corriente fluye en sentido contrario al proceso de descarga. Veamos la parte izquierda de la pantalla. La placa positiva cede electrones, por lo tanto se oxida y se le llama ánodo. La placa negativa gana electrones, por lo tanto se reduce, se le llama cátodo. Veamos la parte derecha, las reacciones. En el cátodo, el sulfato de plomo reacciona con el ion hidrógeno, recepcionando 2 electrones y formando plomo más ácido sulfúrico. En la placa positiva ánodo, el sulfato de plomo reacciona con el agua y con el ion sulfato, formando dióxido de plomo más 2 electrones. Entonces, como resultado de estas ecuaciones, nos damos cuenta que el sulfato de plomo desaparece y la concentración de ácido sulfúrico aumenta, volviendo así al estado inicial de la batería completamente cargada. Y el proceso se repite una y otra vez, una y otra vez. Hasta aquí el principio de funcionamiento de la batería. Pero una batería no solo nos da 2.12 voltios, sino mucho más. Por ejemplo, una batería de 12 voltios, ¿verdad? Para ello, colocamos 6 celdas de 2.12 cada uno conectadas en serie. Como sabemos, si nosotros conectamos en serie, los voltajes se suman. Lo sabemos porque hemos visto los videos de Fundamentos de la Electricidad disponibles en el canal. Si no lo has visto, corre y búscalo. O te lo dejo en la descripción. Entonces, si colocamos... Ya muchachos,
6 celdas en serie. Listo, chicos. Entonces, nos quedamos ahí. Cuídense un montón. Cuídense un montón. Buenas tardes. Cuídense, cuídense. Buenas tardes, muchachos. Espero que les haya gustado la clase, hayan entendido. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Igualmente, cuídense.